presenta Habla y Ganá con Movistar y Citi para sus préstamos personales. Amigos de Nuevo Siglo TV, muy buenas noches, bienvenidos a Claves Económicas. La economía uruguaya con desafíos, un 2012 que se empieza a mostrar complejo, con desafíos. La principal jerarquía del Ministerio de Economía y del Banco Central estuvieron la semana pasada en el tradicional foro de ACDE presentando temas que importan. El tema de la productividad como eje central de la presentación va a ser motivo de análisis hoy aquí en nuestro programa. Nelson Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Tenemos toda una gran cobertura que realizó el equipo de Claves Económicas de Nuevo Siglo en este foro tradicional de empresas. Pero antes no queríamos dejar de pasar algo que nos ha llenado de satisfacción y de alegría a todo el equipo de Claves de Nuevo Siglo, porque recibiste este reconocimiento del Premio Moreo Soli en un fin de semana muy especial para ti en Minas. Recibiendo este reconocimiento nos sumamos a la satisfacción y a la alegría por esto. Muchísimas gracias, Nelson, y en buena medida el premio también es de toda la gente que trabaja conmigo, sin la cual por supuesto no podríamos estar desarrollando todo lo que hacemos. Y si bien es un premio que reconoce especialmente los temas de mi trabajo en la radio, quise también compartirlo con ustedes porque, bueno, la filosofía de periodismo que queremos desarrollar es la misma y ciertamente que es un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, felicitaciones. Y hoy tenemos un programa con muchos temas y con invitados muy importantes. Ya está en nuestros estudios la representante del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, María González. Vamos a ver qué es lo que piensa el Fondo Monetario Internacional de la situación global y cómo puede impactar en el país. Ya hubo una misión correspondiente al artículo 4, tal cual establece la metodología del Fondo Monetario, un diálogo con el equipo económico y está en proceso un informe para evaluar la situación del Uruguay. Y más adelante también ya está en estudios Peter Sigenthaler, representante del Banco Mundial en nuestro país. Tenemos un primer informe de la cobertura del foro de ACDE. El tema de la productividad, así lo planteaba el director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Massoyer. ¿Dónde está mirando el equipo económico el problema de la productividad en la economía uruguaya? Uruguay ha estado creciendo por encima del producto potencial. En los últimos 2 años, las estimaciones del Ministerio de Economía indican que hay un crecimiento que supera lo que es el producto de tendencia, debido justamente a la utilización muy intensiva de los factores productivos. Una estimación de una brecha del producto, es decir, la distancia entre el producto real observable y ese producto tendencial de largo plazo, lo podemos ubicar en un 3%, que es un nivel relativamente alto. Si bien, dado que la economía se va a desacelerar debido a la crisis internacional, es esperable que esa brecha del producto tienda a reducirse. Uruguay enfrenta, bueno, esto Mario lo va a desarrollar, pero enfrenta presiones inflacionarias justamente derivadas de ese crecimiento de la demanda que supera el crecimiento del producto de la oferta. Y esas presiones inflacionarias no son propias de Uruguay, sino que es un fenómeno común de toda la región. Sin aumentos en la productividad, las presiones inflacionarias van a coexistir, ¿sí? Porque en la medida de que haya un mayor crecimiento de la demanda, del consumo, sin que sea acompañado por la oferta, eso va a generar presiones inflacionarias. Entonces es necesario, desde un punto de vista macro, el aumento de productividad para evitar presiones inflacionarias. María de los Ángeles González, representante del Fondo Monetario Internacional para el Uruguay. Muchas gracias por estar con nosotros en Claves Económicas. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un gusto estar aquí otra vez. Massoyer ponía un tema central y que además para el Fondo Monetario es, lo sabemos por los pronunciamientos que ha dado en los últimos días, de particular atención. La economía está muy bien. También está que genera unas presiones inflacionarias porque la demanda ha tendido a ser mayor que la oferta. ¿Cómo se planta el Uruguay en este tema? La inflación parece resistirse a bajar. ¿Cómo lo ve el Fondo Monetario? Nosotros compartimos en muchos aspectos la visión de las autoridades en este tema. Creemos que hay elementos importantes de inflación importada, de
de una situación que hasta el año pasado nosotros indicamos como que podía haber algunas presiones del sobrecalentamiento. Sin embargo, sí reconocemos que el gobierno estaba haciendo un esfuerzo importante por moderar lo que es el crecimiento de del gasto público. Nosotros lo que estamos viendo desde lo que se llama punto fiscal estructural, estamos viendo que la política se está volviendo neutral, está acompañando suavemente a la economía para que ésta vuelva hacia el producto potencial en un aterrizaje suave, y al mismo tiempo la política monetaria a principios de este año, cuando las presiones de sobrecalentamiento eran mayores, se recurrió a política monetaria restrictiva. Ahora, en la política monetaria ha habido una pausa que nosotros creemos que es razonable. ¿Por qué? Porque las condiciones externas también están cambiando. A principios de año, en general, había una situación en que nosotros preveíamos un escenario global en que probablemente las economías avanzadas, principalmente Estados Unidos, iba a seguir proveyendo de liquidez internacional, y eso iba a continuar esa expansión de precios de commodities, esa inflación importada y esa entrada de capitales a las economías emergentes. Ahora la situación está cambiando, entonces es como una cosa buena esperar un poquito, ver hacia dónde va la situación global y de ahí en adelante ya tomar las decisiones de política que correspondan. Y en eso ya se menciona la decisión del Copón de septiembre, pero ahora sí, el Banco Central y el equipo económico enfrentan otra instancia en diciembre con una nueva reunión. El contexto que va a ser más o menos, es como que lo aconsejable sería quedarse así un rato más. Creo que en este momento hay muchas economías emergentes que están haciendo precisamente eso, porque la realidad es que en Europa, en los Estados Unidos, la situación se ha complicado en las últimas semanas. Creo que los riesgos a la baja se han intensificado, entonces la reacción natural es tomar un poco de cautela, esperar a ver qué sucede y con eso empezar a también generar los espacios de respuesta si la situación se fuera a revertir. El no cambio no es un síntoma de inoperancia, digamos, o de parálisis. Correcto, y en realidad uno pensaría, y eso es algo que nosotros dijimos en un documento que publicamos particularmente para la región de América Latina y el Caribe en octubre, que es el documento de perspectivas económicas, lo que decíamos es, bueno, en realidad hay como dos escenarios. Uno en donde se va resolviendo poco a poco el tema en Estados Unidos, el tema en Europa, y uno podría imaginarse que ahí se acompañe de una política monetaria expansiva en los Estados Unidos o un mantenimiento de tasas bajas. Eso permita precios de commodities altos o robustos, buenos flujos de capital, y en ese caso ahí sí va a haber que mantener un buen monitoreo sobre lo que serían las políticas económicas que eviten un sobrecalentamiento que pudiera continuar. Correcto. Mientras que por otra parte, si la situación en Europa, la gestión se complica, si los riesgos a la baja se realizan, ahí a lo mejor va a haber que tomar una revisión de la situación y actuar de una manera diferente. Y en ese sentido va a ser muy importante precisamente que exista espacios de política económica para poder operar de manera contracíclica cuando llegue el momento. A ver si lo por entiendo, ejemplo, que la tasa quede por este corto plazo en donde está, para eventualmente, si se complica la situación, eventualmente bajarla. Exactamente, si se diera una situación negativa de manera internacional, un choque grande, uno pensaría que bajen los precios de commodities, la demanda misma se contraiga y eso pueda reducir las presiones inflacionarias, las expectativas de inflación, y eso da el espacio también para empezar a tomar medidas para asegurarse de que a la economía no le falte la liquidez necesaria y el crédito para seguir creciendo. Hablaba de una posición fiscal neutral y eso es muy interesante porque hay algunos economistas que ven la situación fiscal como muy excepcional y estiman que el déficit, digamos, estructural es muy grande en realidad. Sí. ¿Cuál es la visión del fondo? Bueno, una cosa es el déficit estructural y otra cosa es cómo se va modificando de año a año. En ese sentido, nosotros también depende mucho de las mediciones que se hagan, la metodología del producto potencial. En nuestras medidas hemos encontrado, sin embargo, bastante robustez y hemos, la verdad, seguido con
con buenos ojos esa moderación que se ha venido dando en lo que es el gasto real, que es simplemente venir acompañando a la economía y crear los colchones para reaccionar después. Además, hay un punto que creo que es importante mencionar, que es que las autoridades, sí me queda claro que no han perdido de vista la importancia de mantener la tendencia a la baja en la deuda pública. Han hecho esfuerzos muy importantes para venir reduciendo lo que es la carga de deuda sobre PIB, o sea, no la carga, el monto de deuda sobre Producto Interno Bruto, la estructura de esa deuda, todo lo que es el patrón de financiamiento hacia adelante, precisamente para reducir las vulnerabilidades. Ese trabajo es muy importante, pero es cierto que es importante continuarlo con cuidado porque sabemos por experiencia, se ha visto en muchos lugares que una devaluación fuerte, que una baja de crecimiento prolongado a veces te puede afectar un poco la facilidad con que sigues progresando en esos ámbitos. Entonces, yo creo que las autoridades en eso están muy conscientes de esos riesgos, están trabajando en esa dirección y saben perfectamente que... No estamos expuestos allí, no hay una debilidad en el frente fiscal, por ejemplo, que si cae mucho el consumo, ¿se pide la recaudación de impuestos al consumo, por ejemplo? Bueno, nosotros lo que pensamos es que en este momento Uruguay está bien plantado para poder ejecutar política contracíclica si fuera necesario. Eso significa precisamente que si hay una reducción de la actividad económica, uno puede admitir una ampliación del déficit por un tiempo, precisamente para no apretar la economía cuando se necesita, ¿no? y suavizar esa caída. Ahora, también es cierto que si, digamos, se diera un caso muy extremo de un choque muy grande en la economía mundial y uno viera una situación que se prolonga, ahí habría que tener cuidado de no gastarse todas las fichas de una, sino hay un colchón importante de recursos que creo que las autoridades han sido muy cuidadosas y muy previsoras en construir, pero uno tiene que tomar en cuenta que si se diera un caso fuerte, grave en la economía mundial, habría que saber graduar el uso de esos recursos, entonces va a haber que mantenerse muy alerta de qué es lo que está sucediendo en la economía mundial. Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con lo que surgió en el Fondo de ACDE y el análisis del Fondo Monetario Internacional de la situación del Uruguay. Vamos a ir a otros temas, este pronunciamiento de la OCDE, los temas fiscales. Ya seguimos. Check.